Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando hoy en nuestro video de cómo se estructura un conflicto. Somos el grupo número 7 y está integrado por Dani Guerrero, Belkis Ibarra, María del Pilar Romero y Priyanka Arias. Bueno, primero que todo, queremos resumir qué es un conflicto. Un conflicto es una pelea, una disputa o una discusión que se da en dos o más personas que tienen un interés u opiniones diversas y esto puede desarrollarse al mismo tiempo. Eso quiere decir que estas partes se contradicen. El conflicto puede darse en diferentes ámbitos, ¿no? En las relaciones personales, a niveles sociales, muchas veces, digamos que en grupos de personas muy amplias, y esto puede desembocar en muchas guerras, ¿no? Digamos que las peleas o las discusiones o los conflictos pueden traernos disputas, peleas, guerras y diferentes partes del conflicto o de la violencia. No siempre se llega a la violencia, pero pues digamos que hay que trabajar para que esto no suceda así. Bueno, para la resolución de estos problemas, las partes tienen que llegar a algún acuerdo o algunas negociaciones. En algunos casos, pues digamos que deben aceptar los objetos para poder satisfacer esto completamente. No siempre se logra, pero pues la intención siempre va a ser llegar a una resolución. Los elementos, tiene tres elementos el conflicto. Los primeros son los actores, que como les mencionaba son aquellas personas, dos o más, que tienen intereses u opiniones diferentes sobre un punto de vista. Lo segundo es el problema, son aquellos situaciones involucradas en el conflicto que son, digamos, como el motivo o la razón para poder o para generar, digamos, estos conflictos. El proceso es la forma en la que se desarrolla el conflicto, las dinámicas y las relaciones que se dan entre los actores involucrados y pues digamos como la disposición para solucionar los conflictos. Muchísimas gracias. Tipos de conflictos. Entre ellos tenemos el conflicto intrapersonales, que son los conflictos que tiene una persona consigo misma. Esto ocurre por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. También tenemos el conflicto intrapersonal, que se da entre dos o más personas, en los cuales los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos estrechos. Tenemos el conflicto de grupos, que se dan grupos por diversos motivos. Estos pueden clasificarse según su característica en conflictos ideológicos, personas con ideologías o políticas diferentes. Esto puede generar conflictos armados y si una de las partes quiere el poder. Tenemos los conflictos religiosos, que se enfrentan a diferentes sectores de un mismo culto y se oponen entre sí. También están los conflictos políticos, que se enfrentan sectores o bandos que quieren el poder político, económico y territorial de un estado. Están los conflictos filosóficos, que se enfrentan personas con diferentes formas de pensar frente a un tema. Y los conflictos armados, que se enfrentan grupos de personas que suelen ser militares o paramilitares que buscan obtener el poder. Etapas del conflicto. Oposición potencial. En esta se constituyen las condiciones del surgimiento del conflicto. Estas no son determinantes del conflicto, pero con una es suficiente para que surja. En ella hay tres categorías generales. La variable de tipo personal, que es donde se incluyen valores, creencias culturales, entre otras. La estructura, que hace referencia al contexto. Y finalmente la comunicación, que se dan gracias a los problemas de semática, los malos entendidos y ruido en los canales de comunicación. Estos potencializan el conflicto cuando no se gestiona correctamente. Etapa 2. Conocimiento y personalización. La frustración generada en la primera etapa motivan en la manifestación del conflicto. Es necesaria que sea previsto para tener conciencia de su existencia. Etapa 3.
Comportamiento conflictivo. En esta etapa, una de las partes realiza acciones con la intención de frustrar los intentos de la contraparte para lograr sus objetivos. En ello surgen las acciones para manejarlo. Y en la etapa final, que son los resultados, en este análisis se puede determinar qué tan funcionales o no han sido las situaciones conflictivas. Esto es útil para saber si los métodos empleados para gestionar conflictos han sido eficientes. ¿Cómo se analiza el conflicto desde los elementos? Primero, identificar las diferentes características, donde se analiza el contexto externo para establecer si hay alguna cuestión que pueda causar, impulsar o desencadenar un conflicto, entre las cuales tenemos causas fundamentales, factores impulsores, factores desencadenantes y manifestaciones de conflictos. Es fundamental llegar a las causas fundamentales de un conflicto para comprenderlo y responder a este. A los conflictos se le debe comprender su naturaleza y sus tendencias, o la dinámica del conflicto que puede cambiar con el tiempo. La comprensión de la dinámica permite identificar diferentes escenarios de conflictos, entre ellos violentos. Podemos decir que la trayectoria del conflicto describe el nivel de intensidad del conflicto a lo largo del tiempo, abarcando desde sus causas, los factores que pueden haberlo agravado y los factores que pueden haberlo moderado hasta sus resultados, ya sean positivos o negativos. ¿Cuáles considera que son los componentes del conflicto de acuerdo a sus tipos? Podemos decir que existen varios componentes que conllevan a que haya un conflicto dependiendo de las cantidades de personas que lo componen o participan. Entre ellos tenemos intrapersonales, se dan en el interior de una persona consigo misma, como el sentir, el pensar y el hacer. Conflictos interpersonales se dan entre dos o más personas que tienen relación con factores emocionales, por una queja o una disputa con otra. Conflictos de grupo, son grupos de personas y se da por diversos motivos. Conflictos ideológicos, se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas, que defienden intereses distintos. Conflictos religiosos, se enfrentan dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Conflictos políticos, se enfrentan bandas o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un Estado. Conflictos filosóficos, se enfrentan personas o grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema. Y por último, conflictos armados, que se enfrentan grupos que suelen ser militares o paramilitares que pretenden obtener el poder, territorio o recurso disputado a la fuerza. A partir del concepto conflicto, ¿cómo definiría la no violencia? Bueno, la no violencia es la práctica o forma de actuar sin ejercer medios violentos para resolver conflictos, es decir, de forma pacífica, sin comportamientos injustos, promoviendo la lucha por medio de métodos de colaboración, equidad, justicia y desarrollo. Podemos concluir que los conflictos nos brindan la oportunidad de resolver problemas desde la perspectiva de la no violencia para el bienestar de todos, desde estrategias compartidas. Pero desafortunadamente los cambios sociales nos han llevado a situaciones de conflicto, asumiendo espacios donde se crea o se recrean por medio de la violencia, por la falta de tolerancia, comunicación y el pensar en el bien común y no en el bien colectivo, dando a esto oposiciones o incompatibilidades por medio de comportamientos y resultados que lo único que buscan es llevarnos a diferentes tipos de conflictos, como ya mis compañeras lo pudieron especificar. Muchas gracias.